Sé que eh, ya hemos visto el Padre Nuestro, lo hemos casi que aprendido de memoria, pero me llama mucho la atención una traducción de otra de las Biblias al español, que es la Nueva Traducción Viviente. Escuche cómo el Padre Nuestro está traducido al español de esta manera. Dice, oren de la siguiente manera, palabras de Cristo. Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre, que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como ya se cumple en el cielo. Danos hoy el alimento que necesitamos y perdónanos nuestros pecados, así como ya hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. Y no permitas que cedamos ante la tentación, sino que rescátanos del maligno, porque tuyo es el reino, el poder y toda la gloria para siempre. Amén. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque hoy vamos a ver un tema muy importante al que yo he titulado Oremos con entendimiento. Ya hemos visto el tema de la adoración hace algunos meses y vimos todo lo que implica y que no solamente adoración es un tiempo de alabanza o lo relacionan a la música o tiene cierto misticismo implicado. Y algo muy similar, de hecho en aquellos entonces habíamos dicho que cuando lleguemos al tema de la oración va a ser muy similar y es precisamente lo que quiero arrancar con este nuevo tema. La oración, amados hermanos, yo sé que muchos de nosotros como que ya al nacer de nuevo ya venimos con el chip incrustado de sos cristiano, tenés que orar. Pero eh, si bien es cierto, una vez que uno ya se empapa en la palabra del Señor, uno entiende ciertas maneras de ver la oración, ciertas maneras de practicar la oración, pero otra vez, eh, es verdad que cuando entendemos que la oración es un medio de gracia y que es algo que Dios nos dejó, de hecho aquí tenemos un claro ejemplo de una guía, por si, como la guía básica del creyente recién añadido que no sabe bueno, ni qué es la oración y cómo se hace esto. Entonces Jesús mismo les deja una oración en respuesta a uno de sus discípulos. Les dice, bueno, enseñarnos a orar, enseñarnos a tener esa comunicación, porque era bien interesante cómo el pueblo de Israel se dirigía a Dios en el Antiguo Testamento, la clase de comunión que había versus la clase de comunión que hay hoy en Cristo. Si bien es cierto, antes el pecado nuestro era una barrera para poder acceder a Dios, como antes se hacía en el tabernáculo, eh, ahora en Cristo eso ya es votado. Si sabemos bien lo que Cristo hizo en la cruz, dice que el velo se rasga y esa es una evidencia de que ahora el lugar santísimo ya no es solo un lugar encapsulado, es decir, ya la gente no tenía que ir a un lugar en específico para encontrarse con Dios, sino que ahora cualquier persona de cualquier parte del mundo que conozca a Cristo, que esté lleno de su Espíritu Santo, puede desde el lugar donde esté tener este acceso íntimo. Entonces, quisiera escuchar de parte de sus voces una definición sencilla de cómo ustedes eh, definirían la oración. Porque la respuesta más básica es hablar con Dios. Esa ya es como la más común. Pero a la luz de lo que hoy ustedes han entendido, ¿cómo definirían la oración? Vos dijiste algo importante al respecto de yo presentarle mis cargas para que mi vida sea alineada. Tú acabas de decir que para que mis planes vayan guiados conforme a su voluntad. Y no está tan lejos la definición. Fíjense, quiero comenzar otra vez estructurando de manera clara y aún de una manera más profunda. Sus respuestas están muy bien, pero hay cosas que van implícitas, aparte de lo que ya mencionaron en la oración. Y aquí quiero compartirles algo que el Catecismo de Westminster define muy bien, y eso es lo que vamos a ir trabajando, estudiando, meditando. Fíjense. El Catecismo Breve de Westminster en su pregunta 98 dice, ¿qué es la oración? Y es interesante, y aquí yo he resaltado todas las implicaciones, bueno, se me olvidó una ahí, una, dos,
tres, cuatro, cinco implicaciones en esta respuesta. Fíjense, ¿qué es la oración? Y el catecismo lo responde. Dice, la oración es, primero, una ofrenda de nuestros deseos a Dios. Va muy amarrado con lo que Isaac mencionaba. Es decir, yo vengo, presento los anhelos que hay en mi corazón, las emociones que existen en mi corazón, en las circunstancias en las que me encuentro, pero hay un deseo, hay un anhelo que usualmente es impulsado por las circunstancias que me están rodeando. Entonces, la oración, yo estoy presentando como una ofrenda estos anhelos, estos deseos, estas emociones, este sentir. Pero ¿qué más? ¿Con qué propósito? Dice que es una ofrenda de nuestros deseos a Dios para las cosas agradables a su voluntad, que es lo que mencionaba Raquel. Es decir, estos deseos yo los rindo con un propósito de que estos deseos, si son agradables o no, sean convertidos o sean guiados para que sean agradables a la voluntad de Dios, que sean acordes a la voluntad de Dios, que vayan en camino a la voluntad de Dios. Tercera implicación, dice que es una ofrenda de nuestros deseos para las cosas agradables a su voluntad en el nombre de Cristo. Jamás olvidemos que la oración es posible hoy gracias a lo que Cristo hizo en la cruz. Ya toda la implicación, el sufrimiento, la muerte, el castigo, la salvación, la redención que Cristo consiguió es gracias a Él. Y todo esto, o sea, no es casualidad y tal vez a veces se nos olvida por qué al final terminamos diciendo, y todo esto es en el nombre de Jesús, o todo esto al final es en el nombre de Cristo, antes de terminar la oración con un amén. Sí, pero realmente entendemos por qué terminamos la oración de esa manera, y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, todo esto lo oramos por los méritos de Cristo. Ahí es bien rica la variedad de finalizar oraciones, pero siempre al final se termina reconociendo que esto fue posible, esta presentación de deseos delante de Dios fue posible gracias a Cristo. Pero ¿qué más? ¿Qué más debe de implicar una oración? En el nombre de Cristo dice, con confesión de nuestros pecados. Eso tiene que ir incluido en las oraciones. La oración es una ofrenda de nuestros deseos para guiarlas a su voluntad en el nombre de Cristo con confesión de nuestros pecados. Usted cuando se presente delante del Señor en oración debemos reconocer nuestros pecados. Debemos reconocer que venimos con emociones muchas veces contaminadas por el pecado. Y si eso no lo entendemos, probablemente la motivación de nuestra oración no va a estar bien. Entonces, debe ir implicado eso, debe ir una confesión de nuestros pecados. No por gusto, primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él nos perdona, Él es fiel y justo, y nos perdona y nos limpia. Y me encanta la última implicación. Aparte de la confesión de nuestros pecados, incluye un agradecimiento por el reconocimiento de sus misericordias. Y esto último particularmente me pegó fuerte porque usualmente tendemos, y esto lo mencionaba en el sermón del domingo, tendemos más a pedir que a agradecer. Y según esto, las dos cosas deben ir implícitas, pero a veces le damos más realce a una y no alimentamos la otra. Sí, es verdad, su palabra dice que sus misericordias son nuevas cada mañana, pero ¿qué implica reconocerla verdaderamente? Bueno, limitémonos a este día. Yo no sé cómo ha estado su jueves desde que usted se levantó, no sé qué tan caótico estuvo su trabajo, su familia, el tráfico, la gente, pero solo ahí tiene una enorme muestra de lo que para ahorita son 19 horas del día jueves que ha transcurrido donde Dios le ha sostenido por sus misericordias. Y eso ya implica una gratitud. Entonces, cuando entendemos estas cinco implicaciones, usted puede dar una respuesta, tal vez no tal cual así, pero usted debe incluir o debe parafrasear, es una sugerencia que yo le doy, pero que usted tenga en su mente estas implicaciones. ¿Qué es la oración? ¿Es hablar con Dios? Sí. ¿Es comunicarme con el Creador? Pero ¿qué implica todo eso? Son estas cinco cosas. Entonces, fíjese qué interesante esto. Cuando usted entiende esto, es que usted entiende que la oración es tanto un acto de voluntad como una actitud, es decir,
es una actitud de dependencia. Usted ora, usted se acerca a Dios porque reconoce que usted no puede solo, no puede sola, y que usted depende de la guianza de alguien más. Como cuando usted se pierde en algún lugar que no conoce o al que va por primera vez. Usted, lo más lógico es que usted reconozca en primer lugar que está perdido y que busque a alguien que puede guiarlo. Ya si usted quiere aventurarse por su cuenta es otro pisto. El punto es que usted reconoce que no puede solo, que no puede sola y busca una guía. Es exactamente lo mismo con la oración. Entonces, esto va a ser muy práctico, hermanos, porque va a ser el inicio de un tema en el que como disciplina espiritual, tal como nuestro hermano René ya trató con la espiritualidad, con el tema de la Biblia, de cómo se debe leer la Biblia, esto también es un complemento. Si bien es cierto, póngale coco a toda la parte espiritual, porque otra vez esto va muy amarrado y bendito Dios y el Espíritu Santo por ello, esto va muy amarrado a lo que hemos estado viendo los domingos. ¿Cómo tenemos que ver la parte espiritual del cristianismo? Sin mistizarlo, sin darle un toque místico al cristianismo, a las cosas espirituales y en este caso a la oración, porque se va a dar cuenta que muchas veces dentro de la oración hay conceptos errados o prácticas erradas producto de un conocimiento incompleto o errado. Entonces, le hago la siguiente pregunta. Si usted ya logra definirme qué es la oración, ¿qué es lo que usted espera al orar? ¿O qué se espera de la oración? Si regresan al pasaje que estábamos leyendo, Mateo 6, váyanse un poquito más atrás. Antes del Padre Nuestro hay un contexto que nos ayuda un poco más a entender el tema de la oración. Fíjense en el versículo 5, Mateo 6, 5. Jesús le está diciendo a sus discípulos, cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. Y en verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Hagamos una pausa ahí. En el contexto histórico, bueno, y aquí le estaba tirando una gran pedrada a los fariseos porque eran quienes hacían esto, pero no solamente eran los fariseos, lastimosamente los fariseos habían influido en muchos judíos de esa época, entonces era una conducta aprendida. Entonces había en la cultura una hora estipulada para orar. Entonces, aparte de los fariseos, habían judíos que eran devotos y casi que era muy similar a lo que hoy vemos con la cultura de los musulmanes. Ustedes se fijan, ellos ya tienen ciertas horas establecidas para orar y sin importar a dónde estén, ellos sacan su alfombra, su mantel, no sé qué será, y a donde estén, ellos van y se postran y empiezan a hacer su oración. Entonces era algo similar en la cultura judía. Había una hora estipulada para orar, se dejaba lo que se estaba haciendo y se procedía a orar. Ahora, no ponían su mantel y todo, sino que buscaban un aposento, buscaban un lugar a donde ellos pudieran orar de forma discreta. Ese era el punto inicial. Pero ¿cuál era el detalle? Que unos lo hacían de forma discreta y otros no. Entonces, pero aquí hay que prestarle atención a algo, porque Jesús aquí en este pasaje no es que esté repudiando que alguien ore en público, porque si nos ponemos a pensar en la historia, Jesús sí oró de manera pública. Por ejemplo, de hecho por si está notando usted ahí en Mateo, está Mateo 14:19 y Mateo 15:36. Esos dos pasajes, Mateo 14:19 y Mateo 15:36. El primer pasaje es cuando él ora por los 5 panes y los 2 peces para alimentar a 5,000 personas. Eso fue una oración pública. Y en el capítulo siguiente hay otra alimentación, pero esta vez de 4,000 personas, donde él ora por 7 panes y unos cuantos peces. Ya en esa segunda alimentación no se nos menciona cuántos peces hay. Entonces, es interesante Mateo 14:19 y Mateo 15:36. Fíjense, ¿cuál es el detalle con esto? No es que Jesús esté desaprobando eso, sino lo que Sarita bien decía al inicio, con qué actitud estaban llegando esta gente, con qué motivación. Y ahí está el punto. Ahí está el punto. Ahora,
Siga leyendo ahí en Mateo 6, perdón, Mateo 6:5. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa, pero tú, dirigiéndose a sus oyentes, cuando ores, entra en tu aposento, entra en un lugar discreto, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Reina Valera agrega en público. Pero otra vez, ahora, hay gente que se va al otro extremo. No, no hay que orar en público porque eso Dios lo desaprueba. No, hay que entender esto bajo el contexto. Otra vez, ¿a qué se refiere con aquellos que oran en público para que la gente lo vea? Entonces, eh, era, era por este contexto. Ahora, en cuanto a esto de las vanas repeticiones que le llama aquí el pasaje, fíjese, versículo 7. Y al orar, no usen ustedes repeticiones sin sentido, dice la Biblia de las Américas. La Reina Valera dice vanas repeticiones, como los gentiles, porque ellos se imaginan, ojo con las palabras que Jesús está usando, está comparando con gentiles que se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no se hagan semejantes a ellos, porque su Padre ya sabe lo que ustedes necesitan antes que ustedes se lo pidan. Vaya, en esta segunda parte es interesante entender que en la antigüedad los paganos repetían una y otra vez los nombres de sus dioses o las mismas palabras con oraciones mecánicas. Bueno, si vemos hoy documentales, por ejemplo, en culturas de tribus africanas, ustedes escuchan una gran letanía y pareciera que está repitiendo el mismo sonido una y otra vez, haciendo la misma danza una y otra vez, haciendo el mismo ritual una y otra vez y pueden estar ahí por horas, por días, hacen sus disciplinas, hacen sus rituales, esa es la manera en la que ellos consideran que van a ser escuchados por las deidades. Y Jesús está comparando ese comportamiento con la oración que muchos estaban haciendo en ese momento. Entonces, quiero que le preste atención a esto porque, si bien es cierto, las respuestas que ustedes han dicho sobre lo que se espera de la oración es verdad, este pasaje de manera implícita nos lo está diciendo también. Fíjense, si repasamos otra vez esto, volviendo al versículo 5, ¿qué es lo que se espera de la oración? Bueno, que no sea hipócrita. Y esto tiene que ver con la actitud. Esto tiene que ver con la actitud. ¿Qué es lo que se espera de la oración? Según el texto de Mateo 6, que no pretenda ser el centro de atención. O sea, es decir, yo y mírenme. O sea, ese es el punto de orar en público. Dios no está prohibiendo orar en público, sino lo que está llamando, exhortando es a eso, a examinar la motivación. ¿Por qué esta gente oraba en público para ser vistos? Simplemente porque querían ser el centro de atención, pretendían aparentar una espiritualidad que modelaba a los demás judíos. Por eso otra vez aquí los fariseos eran como como el blanco perfecto del mal ejemplo a la hora de que Jesús enseñaba. Entonces, ¿qué más que no tenga repeticiones vanas? Pero cuando ahora usted vea esto, se refiere a algo mecánico. Es decir, por eso es importante examinar las oraciones que nosotros hacemos. Otra cosa, Jesús no está prohibiendo aquí una repetición. O sea, hermano Jonathan, que usted me está diciendo que si yo estoy pidiendo porque el Señor sane a mi hijo, se lo estoy pidiendo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, eso significa que el pasaje está diciendo que eso es una repetición vana. No, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es, comparado con el contexto de los gentiles, a repeticiones automáticas y sin sentido. ¿Por qué? Porque están derivando de una actitud y una motivación incorrecta. O sea, solo estoy aquí por compromiso y porque quiero aparentar esto y no hay nada dentro sucediendo. No hay una motivación, no hay algo que está guiando. Pero diferente es cuando la repetición es sincera, hay una actitud correcta y hay una motivación correcta. Sí, estoy pidiendo por la sanidad de mi hijo porque entiendo que tal vez Dios no lo va a sanar como yo quiero, en el tiempo que quiero y de la manera que quiero,
pero si sé que esto va a procesar mi carácter, el carácter de mi familia, y esto está provocando que Dios se tarde en contestar esta oración, está trabajando algo y lo que la hermana Dina decía, eso trabaja mi convicción. Por lo tanto, si eso me está haciendo más dependiente del Señor, aunque mi oración no sea contestada, es una repetición sincera, genuina, correctamente motivada, no es algo hipócrita. Ahora, cuando la oración se trata de uno mismo, ¿cómo estamos orando? Porque, fíjese, ¿cuándo fue la última vez que usted oró por un fruto espiritual? Para usted mismo. Porque ese podría ser un buen ejemplo de una repetición sincera. Señor, ayúdame a tener más amor por mis hermanos. No, hombre, Dios guarde, porque ya sabe lo que implica. Señor, dame paciencia, Padre, para ser como tú. Pero usted ya sabe lo que implica. Señor, dame mansedumbre. Señor, dame gozo, paciencia, bondad, benignidad, fe, Señor, aumentame la fe. O sea, sabemos, allá hay un conocimiento de las cosas por las que deberíamos orar y por las que sí deberíamos insistir. Y créanme que eso es una voluntad escrita, revelada en su palabra y que usted ya conoce, que son cosas por las que debería de orar. Pero la pregunta es si usted está orando por eso. Sé que hay circunstancias, hermanos y hermanas, que nos aquejan, por las que debemos orar, pero no pierda de vista la guía que el Dios le está dando de cosas. Mira, no te olvides de esto, no te olvides de esto, porque si no puede convertirse en vanas repeticiones al convertirse en una mala motivación. Entonces, luego de eso es que sigue lo del Padre Nuestro, pero eso lo vamos a ver más adelante en el próximo estudio. Pero fíjense, en el Padre Nuestro, si ustedes lo repasan en su mente, hay 6 peticiones donde las primeras 3 se enfocan en Dios y las otras 3 se enfocan en necesidades ya de un contexto de comunidad. Y eso tampoco es casualidad. Ahora, quiero que me acompañe Colosenses 4:2. Ana Josefina, si me lo puede leer, por favor. Colosenses 4:2, que es otra de las cosas que se esperan en la oración. Algo que se espera de la oración es que tenga motivaciones correctas. Y ahorita Colosenses 4:2 nos está dando una palabra extra, perseveren. ¿Qué es lo que se espera de la oración? Perseverancia. Y esta es una perseverancia continua. Perseverar es insistir en algo y no darse por vencido hasta poder conseguirlo, hasta poder conseguir el cometido. Pero ¿qué pasa con la oración? A veces podemos ser perseverantes por las motivaciones incorrectas. Y cuando el Señor no cumple nuestras motivaciones incorrectas, pensamos que Dios no nos oye, que la oración no funciona y que el Evangelio es una mentira. Pero otra vez hay que repasar lo que dice Mateo, lo que dice Colosenses. Fíjese, si usted revisa el contexto de Colosenses, que es este pasaje que hemos leído, justo en el capítulo anterior, Pablo ha venido exhortando a los colosenses sobre la unión que han tenido con Cristo gracias a su obra, que han resucitado con Cristo cuando han nacido de nuevo, que tienen que buscar las cosas de arriba, que tienen que matar lo terrenal y lo pecaminoso que hay en ellos. Entonces, y empieza a describir, vístanse de estas cualidades: compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia y amor. Y eso no es casualidad. Entonces, hay un texto que está en Colosenses 3:16 que dice que la palabra de Cristo abunde en ustedes. ¿Para qué? Y ahí empieza a desglosarlo en las áreas. O sea, es eso, que la palabra de Dios mora en ellos de manera abundante. Todo esto está con el propósito de que se haga evidente en las relaciones cristianas. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cómo debemos ser fieles en vivir este cristianismo como Pablo nos está mandando a hacerlo? Y la respuesta está ahí en el versículo 2 del capítulo 4. Perseveren en la oración.
Otra traducción dice, sean vigilantes, estén alertas y den gracias siempre. Si bien es cierto, no hay que caer en el error de que la oración pueda producir algo místico, activar algo o manifestar algo, si hay una actividad espiritual ocurriendo. Ese es el punto. O sea, no se trata de misticismo, pero la oración sí conlleva una actividad espiritual, que ya lo vamos a ir viendo. El punto es acá que la persona que se presenta debe ir completamente consciente, y esto es algo que pasamos por alto a veces de manera ingenua, diría yo, y es algo que yo le escuchaba al pastor Miguel Núñez en una de sus predicaciones. O sea, de verdad que cuando venimos y nos presentamos delante de Dios, decía él, parafraseándoles la idea, a veces olvidamos que, híjole, nos vamos a presentar delante del Rey de Reyes. O sea, es como, solo vengo aquí, Señor, mira, aquí vengo, Padre, gracias. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús y todo esto, y la verdad. Entonces, pero a veces olvidamos tal vez tomarnos unos 2 minutos para asimilar nuestras emociones y para asimilar con qué actitud voy a entrar y hacia quién me voy a dirigir. Porque evidentemente, y es el ejemplo más común, usted si es convocado por un gobierno de este país o de cualquier otro, usted no va a ir así como que fuera suchero, ¿verdad? Por más que lo haya visto en redes sociales. Usted no va a ir con una actitud como que si ya lo conociera de toda la vida. No, no, no. Usted va a presentarse con cierta reverencia, cierto respeto, y si eso es con alguien, con un ser humano, cuánto más no debería de ser la misma actitud o un poco más consciente a la hora de que nosotros oramos. Entonces, hay una actividad espiritual ocurriendo, eso está claro. Está el Espíritu Santo ahí, Cristo está ahí intercediendo y Dios Padre está ahí. Y es interesante la dinámica que ocurre en la oración. Entonces, cuando Colosenses 4:2 está diciendo, miren, perseveren en esto, perseveren en la oración, pero no solamente es orar por orar, sino que ahí está diciendo, perseveren en la oración, estén alerta en la oración. Aquí él está agregando algo más porque estar alerta, estar vigilante, estar pendiente de orar implica dependencia. Porque eso me está diciendo otra vez, yo necesito no descuidar esto, perseveren en la oración, velando en ella, pero no con cualquier actitud. Miren cómo lo está diciendo acá, velando en ella con acción de gracias. Y eso complementa la respuesta que estábamos viendo en el catecismo. Porque es importante entender que presentamos nuestros deseos, alinearlos a su voluntad, gracias a Cristo, confesando nuestros pecados y siendo agradecidos por la misericordia de Dios. Entonces, fíjense qué interesante otra vez, porque esto nos ayuda a establecer la base. Váyanse a otro texto, 1 Tesalonicenses 5:16. Aquí ya está un poco más detallado. Estén siempre gozosos. A mí me encantó entender que el gozo no se trata de un sentimiento, porque unos traducen el gozo como una alegría, de estar sonriendo de oreja a oreja, pero no, el gozo es una actitud del corazón, un gozo, por eso es que Santiago dice, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas, y parece ilógico que cuando uno esté lleno de aflicciones, uno sonría, o sea, porque la gente interpreta el gozo como un sentimiento de alegría, pero va más allá de eso. Es una confianza, es esa actitud que me mantiene tranquilo, confiando en el Señor a pesar de mis circunstancias. Pero eso no va amarrado por sí solo. ¿Qué va a alimentar esa convicción? ¿Qué es lo que va a alimentar esa confianza? Dice, estén siempre gozosos, oren sin cesar, oren sin parar, oren continuamente. Y por si eso fuera poco, den gracias en todo. Las tres acciones anteriores son voluntad de Dios para ustedes en Cristo. Estar siempre gozosos, orando y agradeciendo en todo, créame que es la voluntad que Dios ha estipulado para nosotros en Cristo. Ojo, todas estas cosas son en Cristo Jesús. Esto no debe pasarse por alto. Y eso es lo maravilloso, fíjense, porque otra vez aquí hay una actividad espiritual implícita. Ahora, dar gracias a Dios en todas las circunstancias, híjole.
Eso no está fácil. Eso no es tan fácil. Pero dice que es voluntad del Señor. Y en ese sentido, orar sin cesar me está diciendo que esto no es opcional. O sea, y de verdad no quiero ponerme un poco rígido, porque esto va para mí también. Pero hermanos, es bien yuca, es bien difícil, es bien complicado que dejemos pasar un día sin haber orado. De verdad, yo puedo entender que estamos muy ocupados, que el día está ajetreado, que llegamos recansados, que hay cosas que nos tensan, pero cuando entendemos qué se espera de la oración y lo que implica la oración, esto debe ser una dosis necesaria, diaria para nosotros. Y aquí quiero repasar un poco de lo que compartíamos el domingo. No quiero que usted vea la oración como un antídoto, como un placebo, porque la gente a veces, y muchos cristianos, no debo decir la gente, mucha gente cristiana piensa que la oración solo es el cofal en un músculo atrofiado, que usted cuando se aplica el cofal siente el calor y ya después se le relaja el músculo y ya se siente mejor. Y ojo, tenga cuidado de pensar de esa manera. No es que voy a orar para sentirme mejor. No se trata de eso. Fíjese todo lo que la oración implica. ¿Por qué cree usted que es tan importante que usted ore sin parar? O sea, que esto sea continuamente. Porque muchas veces las circunstancias nos van a ahogar tanto y va a haber una desesperación, una emoción pecaminosa o este descontento de sentir que sentimos lejos a Dios en ese momento. Y aunque yo ore una y otra vez, parece que eso no me hace sentir mejor, que me dejo ahogar tanto por las circunstancias que siento que la oración no me hace sentir mejor. Pero es que de entrada no es para eso, es para que presentes tus anhelos que se guíen a su voluntad en el nombre de Cristo, confesando tus pecados y agradecer. O sea, fíjese todo lo que eso implica. Aplique todo esto a sus momentos de desesperación. Si esto usted lo recuerda, y oro al Espíritu Santo que eso pueda pasar, usted no se va a sentir mejor de la noche a la mañana. O sea, me refiero a su situación no va a ser resuelta de la noche a la mañana, a menos que sea voluntad de Dios. Que Dios tiene la capacidad, amén. Pero muchas veces los procesos de Dios en su voluntad suelen ser tardados porque Él está trabajando específicamente todas estas cosas. Que usted aprenda a expresar sus emociones sin esconder nada. Porque ¿cuál es la capacidad de Dios acá? El precioso poder, algo que Isaac decía. Porque si Dios ya sabe todo, ¿qué emociones usted le va a esconder a Dios cuando usted se presente a orar? Lo que Dios muchas veces hace y Él ya sabe es la condición de su corazón. Dios sabe que su corazón necesita cambiar y ser limpiado en muchas áreas específicas de su vida, que a veces usted no habla ni ora, pero que usted sabe que están ahí, que hacemos al margen. Pero ¿qué es lo que hace Dios providencialmente? Orquesta situaciones, personas, para que quien se dé cuenta de la condición de su corazón sea usted, sea yo. Y precisamente cuando usted se da cuenta, la oración ya viene con esto. Usted presenta sus sentimientos, sus emociones, sus anhelos, para que esto sea direccionado a la voluntad del Señor en el nombre de Cristo. Reconoces no solamente las fallas de su pecado, sino que agradece que Dios, por gracia y su misericordia, le ha permitido darse cuenta. Entonces, orar sin cesar tiene sentido. Entonces, de gracias en todo es importante. Y estar siempre gozoso más todavía. Eso le está diciendo usted que eso no es opcional. Si es voluntad de Dios, usted no puede pensar. O sea, usted tiene que de entrada entender que esto debe ser continuo y sin cesar. O sea, Dios está esperando que usted y yo oremos, así como un general del ejército está esperando que sus soldados digan, sí, yo voy a la guerra, porque le quiero acordar que estamos en una guerra espiritual. Y a veces tratamos la oración
como si fuera un servicio de línea telefónica de un hotel privado, solo para pedir gustito, ¿verdad? Servicio de la habitación. Muchos tratan la oración de esa manera. Mire, tráigame tal cosa porque lo necesito. Señor, te pido tal cosa porque lo necesito. ¿De verdad lo necesitas? ¿De verdad lo necesitamos? Y a veces ocupamos palabras eh, de maneras muy cínicas a veces. Señores, que yo necesito esto. Yo necesito esto. Y no se ha puesto a pensar que el Señor a veces puede estar preguntando, ¿de verdad lo necesitas? O sea, ¿de verdad consideras que lo necesitas? Cuando en realidad lo que de verdad necesitas es ser trabajado en esto. O que tu petición sea negada por el momento. Y a mí me encanta repetir esto. Cuando oramos, tiene que estar presente. Y algo que mencionaba la hermana Dina. Cuando oramos, usted tiene que ir consciente de que el Señor puede responder su oración, puede negar su oración, puede transformar su oración. Y eso es bueno. Entonces, y me encanta un ejemplo. eh, por ejemplo, imagínese si usted que tiene su computadora, eh, viene este Bill Gates, que es el dueño de Microsoft, o Steve Jobs, el dueño de Apple, ¿verdad? De estas computadoras caras. Y ellos en persona se ofrecieran a arreglar, bueno, si el otro estuviera vivo también, ¿verdad? Y si ellos se ofrecieran a arreglar su máquina si se llegara a arruinar, ¿verdad? Se vienen desde allá hasta donde está usted. Cada vez que se le arruina la máquina, ellos disponen todos sus esfuerzos para poder llegar. El mismo dueño de esta empresa. Qué privilegio que el mismo dueño de la empresa venga a usted y le solucione lo que se le ha arruinado ahorita y lo que necesita ser reparado. Y de verdad que seríamos bien insensatos si usted ignora esa ayuda. Si usted, no se preocupe, no hay necesidad de que usted venga hasta acá. Yo puedo solucionarle. Eso es ilógico. Eso, o sea, el ofertón aquí está muy claro. Pero si esto lo pasamos a la figura de Dios y nosotros, es prácticamente igual. Y es mucho mayor. Imagínense, Dios, siendo Dios, el creador del universo, se ha ofrecido y nos ha equipado para poder acceder a Él. Y lo que decía Isaac, Él presta su oído a nuestras oraciones. O sea, realmente Dios nos escucha. Y esa es la convicción que la oración trabaja. Porque de nada me sirve venir a orar con la actitud de, bueno, no sé si Dios me va a escuchar. O sea, de entrada ahí hay hay un mal inicio. O sea, si usted va y se presenta a oración, de entrada tiene que tener la convicción de que Dios le va a escuchar, porque su Espíritu Santo habita en usted y el Espíritu Santo es quien está intercediendo, aparte de Cristo, ante el trono celestial. Entonces, qué privilegio es que usted y yo nos podamos acercar al Señor a través de creer en Cristo y usted tiene acceso a Dios. Por eso es que es tan importante la doctrina, hermano. O sea, yo sé que usted ha escuchado muchas veces lo que la cruz de Cristo hizo, de que nos reconcilia con Dios, de que nuestros pecados que antes eran este obstáculo para acceder a Dios, hoy ya no existen en Cristo. Pero cuando usted lo entiende realmente, entiende el calibre de lo que Dios ha hecho. Y ya ve la oración no como un accesorio, como como un cofal, como una pomada, como un placebo. No, usted lo ve como un privilegio. Y es un privilegio que ahora usted puede usar con confianza por lo que Cristo ya hizo. Entonces, fíjese, volviendo a lo que se espera de la oración, creo, no quiero que olvide esto. Preste la atención a la actitud, porque si hay síndrome de hipocresía, de querer ser el centro de atención, de repeticiones con la motivación incorrecta o no forjar dependencia, hay que examinar nuestro corazón. Entonces, quiero terminar con esto. La oración implica un aprendizaje. Vamos, hermanos, yo sé que muchas veces a mí me encanta a veces en los discipulados, donde yo dirijo en algunos hogares de mis hermanos, me gusta poner a veces a orar a hermanos y hermanas diferentes. Me provocó un poco de gracia ver las reacciones, como, y tengo una de las hermanas que en el discipulado dice, yo no sé por qué ven la oración como
como si fuera un castigo. Es como si dicen, mira, oh, fulanito, vos vas a orar, vea, antes de comer. No, pero ¿por qué? No lo hagan ver como un castigo, vea, háganlo ver como un privilegio. Y es interesante porque tiene mucha razón. Fíjense, a nuestros niños, ahí está un escenario que hasta yo he practicado. Cuando muchos se reúnen a comer y de repente el primero que muerde el alimento, vos vas a orar. Pues fulano va a orar porque él mordió primero el alimento. O sea, y pareciera ser un poco risible, pero muy indirectamente estamos haciendo ver como, ay, no, a mí me toca orar. No, pero hay que entender pues, que orar es un privilegio, no te sientas mal. Y usted puede trabajar en la pena del niño o de la niña, e incluso en la de muchos adultos que les da pena orar. Pero ¿por qué le da pena orar? Ese es el punto. Y él no es la primera vez que lo digo. Cuando usted entiende estas cosas, que la oración es un privilegio maravilloso que en el que usted no va a aprender solo, no va a aprender sola. Y quiero aprovechar estos últimos minutos para esto. La oración es aprendizaje. Entonces la gran pregunta es, ¿cómo aprendemos a orar? Hermanos, les recuerdo, usted puede tener 25, 30 años en el cristianismo y usted siempre va a aprender. Siempre necesita ser enseñado. Siempre va a necesitar aprender a orar. Jamás usted cometa el error de decir que usted ya sabe orar. Présteme atención, porque usted nunca va a dejar de maravillarse de la cantidad de palabras que usted puede usar para dirigirse al Señor y presentar sus peticiones o interceder por otros. Hay una cantidad vasta de razones que Dios posee en las que podemos mejorar nuestras oraciones, practicar nuestras oraciones. Y eso es lo maravilloso del diseño. Porque cuando usted está en el cristianismo, usted va madurando. Entonces, antes de ver estas tres maneras, quisiera consultarle a usted, ¿cuál es el mayor problema que usted considera que los cristianos tienen al orar? Le escucho. Vaya, ¿cómo aprender a orar? Y yo sé que esto va a ser un poco, eh, puede ser un poco obvio, pero vale la pena profundizar un poquito. Número uno, practicándola. O sea, llevarlo a la práctica. Hay gente que tiene miedo de orar, pero nunca ora, nunca practica la oración, nunca ha tenido un tiempo de dirigirse al Señor ya con todo lo que hemos visto. Es como cuando usted toma un diplomado, un curso de algo, de cocina, por ejemplo, usted puede tener todos los conocimientos y todas las recetas, pero si nunca cocina, ¿cómo sabe que le va a quedar bien? Es casi similar, o sea, si usted tiene el conocimiento de cómo orar, de cómo dirigirse, cuál es la actitud que tiene, pero nunca lo hace, ¿cómo pretende usted que esto va a ir fluyendo en el sentido de que usted tenga esta soltura? O sea, porque aquí le voy a dar un tono un poco eh, más humano, en el sentido de cuando un niño empieza a hablar, tiene una soltura, tiene un comportamiento, es similar en el área espiritual. El Espíritu Santo va dándonos el querer y el hacer, nos va dando esa confianza en el Señor y esa capacidad para poder orar, pero se empieza a aprender mejor cuando usted lo practica. Los puritanos tenían una frase que a muchos los confundieron. Ellos decían, tenemos que orar hasta que oremos. ¿Cómo es eso? Tenemos que orar hasta que oremos. Ellos se referían a que tenemos que orar lo suficiente y de manera honesta. Es decir, usted tiene que empezar orando. Yo no sé si usted alguna vez recuerda la primera vez que oró de manera consciente o cómo usted oraba inconscientemente. Porque yo me acuerdo que en el colegio cristiano donde yo alguna vez estuve, en preparatoria, me acuerdo, niños, vamos a orar, entonces ya todos los niños estaban así. Entonces, ¿pero por qué? ¿Quién me lo enseñó? ¿Por qué me lo enseñó? ¿Por qué debo hacerlo? Entonces yo estaba consciente y recuerdo que en acto cívico, para Jonathan va a orar y yo, ay, no. ¿Y qué digo? ¿Verdad? Entonces la típica, Señor, te doy gracias por este día, bendice a los maestros, al compañero, y empezaba la gran lista porque yo no sabía qué pedir. Y al final, en el nombre de Jesús, amén. ¿Por qué? Porque la gente ya va como con ese chip. Pero cuando vamos entendiendo y rellenando nuestras oraciones con el contenido correcto, eso ya cambia. Pero
es obvio que nuestras primeras oraciones no fueron así de profundas. Usted tuvo que ir aprendiendo, entendiendo, siendo honesto delante del Señor, aprendiendo a exponer sus emociones. A eso se refieren los puritanos con usted ore hasta que aprenda a orar. Debe orar hasta que ore. Y sí, soy tal vez gramaticalmente redundante, pero haga el experimento, haga el ejercicio, como decía René, haga este ejercicio. O sea, a lo que yo me quiero referir es que muchas veces tenemos este sentimiento de formalismo innecesario. Es como si hay una reverencia, y eso es lo que quiero aclarar, hay una reverencia a la hora de presentarnos delante del Señor, pero no te presentes rígido, rígida. Es decir, Señor, yo vengo aquí con todo el respeto del mundo, Señor, es lo mismo, es como si estuvieras dirigiéndote al presidente. Así es verdad, va a haber respeto, va a haber reverencia, va a haber, pero en algún punto la conversación va a ser fluida, nunca va a ser eh, guiada por nervios. Cuando hablas con alguien a quien aprecias mucho, a quien honras mucho, el punto es que haya esa confianza de manera respetuosa. A eso se está refiriendo aquel texto de Hebreos que ahora nos podemos presentar confiadamente ante el trono de la gracia para el oportuno socorro. O sea, hay una reciprocidad tan bonita en la oración. Entonces, acuérdese de sus primeras oraciones. Yo creo que eran muy frías, pero cuando usted ora, su corazón va a sentir ese efecto de fervor. Decir, hey, esto, hay algo espiritual que está pasando que me está queriendo poner más ganas de orar. ¿No le ha pasado, hermano, que hay veces que usted se levanta bien empoderado por el Espíritu Santo con una grande ganas de orar? Y sería bien bonito que eso nos pasara todos los días de nuestra vida, pero de alguna manera hay días donde como que hay ganas, que hay motivación, pero hay días donde no. Es precisamente eso, cuando hay una disciplina de por medio, hay un hábito que forjar. ¿Por qué? Porque tú entendés que es algo que tiene que ser trabajado. Entonces, ¿qué otra cosa? ¿Cómo usted va a aprender a orar aparte de practicarlo por su propia cuenta? Ore con otros. Si usted es casado, ora con su cónyuge. Si usted está con su familia, ore con su familia. Si está con un grupo pequeño, ore con su grupo pequeño. Es un buen ejercicio. ¿Sabe una preciosa costumbre que los cristianos ya van perdiendo, estén donde estés, es orar por sus alimentos? Y en ese huacal hasta yo entro, hermano. Mire qué bonito era que a la gente ahí en el centro histórico, por ejemplo, o al restaurante donde usted vaya a comer, lo vieran orar. Uy, no, es que aquí no es apropiado para orar. O hermano, o sea, imagínese, exacto, vaya, exacto. Y miren a los musulmanes, o sea, de verdad, y esto es para vergüenza nuestra, hay musulmanes que son tan fervientes al orar y no les importa dónde están. Los católicos cuando hacen sus penitencias en Semana Santa, estén como estén, ahí van. O sea, hay una convicción de por medio y hay una fuerza de voluntad que nos humilla a los cristianos a la hora de orar. De entrada, de entrada, además, le dejo de tarea ahorita que ya tengamos nuestro tiempo de comunión antes de digerir los alimentos y oremos. Podemos. Eh, pero ¿qué es lo que a mí me va a ayudar? Bueno, usted puede aprender mucho cuando usted escucha los ejemplos piadosos de otros. A mí me encanta escuchar a las hermanas en el tiempo de oración. Fíjense que yo debo confesar, y gloria a Dios por ello, que mucha de mi jerga, de las palabras que yo ocupo al orar, me sirvió por escuchar a estas hermanas orar. A la hermana Mimi, a la hermana Dina, a la hermana Norma, a la hermana Ana María, a varios hermanos, al hermano Sirio y varios hermanos que han estado ahí. Y en los grupos en los que estoy, cuando escucho orar a Carlos, a veces en la Santa Cena, a René, al pastor Marcelo, a muchos de ustedes orando. O sea, de verdad, hermanos, hay una edificación cuando escuchamos y la manera. Yo no sé si usted ha perfilado a alguien en lo que tiene de estar en la iglesia, usted ha escuchado cómo ora a alguien y usted se le queda ahí como, híjole, qué interesante o qué sorprendente, o qué bonito cómo oró esta hermana, este hermano. De la manera en la que se expresa de Dios o el contenido de cómo ora, la emoción que transmite, el celo que transmite. O sea, no es que yo voy a imitar su estilo o su expresión,
pero hay algo que yo quiero imitar. Ese es precisamente lo que logra que usted ore junto con otros. Y para eso la congregación es muy edificadora. Por eso es que cantamos la palabra, leemos la palabra, meditamos en la palabra y oramos la palabra. Entonces, ¿qué tarea puede tener de esto? Ore con grupos pequeños, busque modelos de oración. Fíjense si son serios, si tienen esta pasión de medida, no desmedida, medida. Si tienen este sentido de urgencia, cuando usted escucha el contenido de sus oraciones y vea que son bíblicos, ahí hay un buen modelo en sus hermanos. Hay gente que yo siento que de verdad me lleva a humillarme de tal manera. He escuchado otras hermanas que me encanta cómo interceden por otras personas, otros hermanos que les encanta encomendar el futuro, donde Dios reine en un futuro y me llenan de esperanza cuando mencionan que Dios va a reinar un día y que va a volver pronto. O sea, ese tipo de oración, o sea, todos tienen una cualidad, se caracterizan por esa manera de orar. Hay hermanos con los que yo siento que me debo de arrepentir en ese mismo momento. Hay hermanos tan humildes, de verdad. O sea, hay una diversidad de maneras de orar en los que yo puedo aprender. Ahora, evidentemente, otros modelos de oración que usted puede encontrar, pues está en la Biblia. Usted tiene ahí 150 ejemplos en los Salmos. 150. Es decir, si usted no encuentra nada aquí en la iglesia, miren los Salmos. 150 ejemplos de hombres que pasaron crisis emocionales debido a sus circunstancias y no tuvieron pena alguna de plasmar sus emociones, decirle al Señor, Señor, ¿hasta cuándo? Siento que me has olvidado, le tengo envidia a los que ni siquiera creen en ti, siento que les va mejor, Señor, me siento de esta manera, pero al final siempre terminan en la misma conclusión. Pero tú eres rey, pero tú eres misericordioso, pero sé que esto es por mi bien, pero sé que esto no va a durar por siempre. Ahí tienes 150 modelos de oración. Ahora, en los servicios de la iglesia, preste oración. Hay buenos libros que yo recomiendo, que hay dos específicamente, que algunos ya lo conocen, que es una que se llama Orando la Biblia, que es un recurso gratuito, es de un autor que se llama, ay, se me fue el nombre, pero eso lo puedo pasar después, pero el libro se llama Orando la Biblia. Donald Whitney se llama. Y hay un segundo libro que se llama El Valle de la Visión, que son oraciones puritanas, que si usted no sabe cómo orar, hermano, la oración que hacían los puritanos del Valle de la Visión, así se llama, oraciones puritanas. Ese libro, hermano, nombre, tiene seccionados los temas y la manera en la que los puritanos oraban, da pena. O sea, yo comparo su oración con la mía y de verdad que me anima, híjole, yo quiero orar de esta manera. Era gente que se caracterizaba por meditar en la escritura, lo que me lleva al último método de aprendizaje, y es algo que Raquel mencionaba. Oraciones sin Biblia no son oraciones cristianas. Centrada. O sea, oraciones sin contenido bíblico no son oraciones cristianas. Porque usted puede orar, decretar, manifestar, declarar que se abren las ventanas de los cielos para que llueva bendiciones. Bueno, ¿dónde está eso en la Biblia? O sea, usted tiene que ir, pero ¿cómo entiende eso? O sea, todas esas muletillas, o sea, todas esas muletillas, sí, si bien hay frases que puedan estar en la Biblia, pero tienen su contexto. No, 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 no me la use de manera errada. O sea, aquí hay algo muy interesante y con esto sí voy aterrizando. La oración usted la va a aprender meditando en la escritura y esta es la práctica de orar la palabra de Dios dirigida hacia el mismo Dios. Porque usted ahí está conectando disciplinas espirituales de su conocimiento de la Biblia y la oración. Quiero leerle justamente algo de un puritano que él escribió, un puritano que se llamó Thomas Manton. Preste atención y lo cito. La meditación de la escritura es un tipo medio de deber entre la palabra y la acción. Es decir, la palabra alimenta la meditación y la meditación alimenta la oración. Estos deberes siempre deben ir de la mano. La meditación debe seguir la audición y preceder a la oración. Oír y no meditar es infructuoso. Pausa ahí. Cuando usted oye la palabra del Señor, cuando usted escucha las prédicas, cuando usted escucha los estudios, cuando usted mismo medita en la palabra y usted no medita en lo que ha escuchado, no ha aprovechado un gran medio de gracia. Es decir, usted no fructifica lo que ha escuchado.
Qué precioso es cuando usted le ha impactado una predicación, un podcast o algo con contenido bíblico y le ha dejado paseando en su mente toda la semana. Comparte con otros la duda o el comentario que usted tiene acá y que le va pasando. Incluso eso lo puede llevar en oración y decir, Señor, estoy maravillado por esto. Quisiera entender un poco más esto. Qué increíble lo que tu palabra dice de esto. Y el puritano sigue diciendo, es una imprudencia orar y no meditar, porque lo que tomamos en la palabra que digerimos por medio de la meditación y la dejamos salir por la oración. Estos tres deberes deben ser ordenados para que uno pueda empujar hacia afuera el otro. O sea, es decir, y aquí ya fin de la cita. Entonces, para que usted pueda mejorar sus oraciones, inevitablemente usted tiene que leer las escrituras antes de orar. Eso es lo ideal. Es lo ideal. Es lo ideal. Ahora, si usted va en el carro y pretende orar, por lo menos va escuchando un audiolibro, por ejemplo. Pero se entiende de que si usted va a orar, es una buena sugerencia que usted medite en las escrituras. Agarre un salmo, agarre una de las oraciones que usted ya conoce, agarre el Padre Nuestro. Ese es como a veces muchos subestiman el Padre Nuestro. O sea, fíjese en cada petición. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, que venga ya tu reino, que se haga tu voluntad aquí como ya se está haciendo allá. Danos el sustento diario. Perdónanos así como se supone que estamos perdonando. Y ahí hay tantas peticiones que de verdad pegan fuerte. Solo ¿sabe lo que a mí más me impacta del Padre Nuestro? El llamado a perdonar. Esa es la mayor espinita que siempre tengo. El Padre Nuestro dice, perdónanos, Señor, así como nosotros se supone que ya estamos perdonando. Y eso es meditar. Si estoy haciéndolo o no lo estoy haciendo. De verdad estamos perdonando. Y ese es un ejemplo de cual. Entonces, cuando usted lee, medita en lo que ha leído y luego ora. Porque mientras usted lee, busque lo que usted puede alabar a Dios de lo que ha leído. O qué pecados usted ve que puede expresar, que lo lleve a confesarlo, al arrepentimiento. Observe qué promesas hay de Dios, qué propósitos hay de Dios en la palabra. Y eso le va a ir armando bien el rompecabezas para que sus oraciones continuamente vayan siendo presentadas delante del Señor. Entonces, amados hermanos, algo tan básico como esto, debemos tenerlo siempre presente. Si usted ya ha detectado los problemas que usted tiene para orar o la definición de oración que usted tenía antes, examínelo otra vez. Retome esos hábitos. Ore antes de los alimentos. Mira qué bonito es identificarse no solamente como cristiano, sino de verdad tomarse el tiempo de agradecer. Señor, gracias porque tú has provisto el sustento para hoy. El Padre Nuestro se ha cumplido una vez más. Danos el pan nuestro de cada día. ¡Pum! Ahí está. Ahí está la provisión. ¿Se da cuenta cómo esto es real? ¿Cómo la Biblia sí es real, sí es efectiva? ¿Cómo la palabra de Dios se cumple a diario en el sustento diario que tenemos? Y cuando usted ora, usted está consciente de la provisión de Dios. Entonces, y me encanta cómo el Padre Nuestro termina, porque al final tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la capacidad de proveer todo esto, y al final la gloria te la llevas tú. O sea, Dios capacitando para orar, Dios siendo el agente por medio del cual oramos a través de su Espíritu, y Dios permitiendo que la oración sea dirigida de vuelta hacia la oración para su gloria. O sea, ¿quién ideó este diseño de oración? Pues Dios mismo. Dios proporcionó el medio para dirigir esta oración, y Dios es el receptor final de esta oración para que toda esta actividad sea para su misma gloria. Mire si no es sabio el Señor. Entonces, hermanos, mi invitación esta noche es a que repasemos nuestra definición de oración. Me quedo con esto, de verdad. Me encanta esto. Esto de verdad que me profundizó mucho. La próxima vez que usted ore, de verdad sea genuino con sus emociones. Dios ya las conoce. No le esconda nada al Señor. Y pida que todas esas emociones sean alineadas a su voluntad. No olvide que esto es gracias a Cristo. Confiese sus pecados, porque todos fallamos. Pero nunca termine su oración sin agradecer por las misericordias que por ya 20 horas que va del día jueves le han sostenido hasta este momento. Así que
Si Dios permite, para la próxima semana vamos a ver el contenido de las oraciones. Así que, ¿qué mejor manera de terminar hablando de la oración que orando? Oremos, hermanos. Buen Dios y Padre Celestial, de verdad, gracias, Señor, por lo bueno que tú has sido, por lo bueno que eres y por lo bueno que siempre vas a ser. Señor, de verdad que no hay palabra que nuestro idioma nos pueda proveer que de verdad pueda complacer o describir la totalidad de la majestad que eres. Sin embargo, nos presentamos conscientemente delante de ti y darte gracias porque han pasado 20 horas de este jueves y tus misericordias nos han sostenido, sin importar lo caótico de nuestra situación, de nuestro contexto, de lo que nos haya acontecido. Gracias, Señor. Gracias de verdad, porque nos has provisto de tantas cosas que pasamos por alto. Pero hoy queremos no solamente pedirte, sino agradecerte, oh Dios, por tu bondad en permitirnos entender estas cosas que a veces olvidamos. Gracias, Señor, porque queremos que nuestras oraciones no sean repeticiones vanas, sino que tengan la actitud correcta. Mi oración y mi petición en esta noche, Señor, es que pongas esa inquietud en gracia y verdad en mis hermanos y hermanas, para que volvamos a retomar la oración como ese tesoro valioso que muchas veces no valoramos. Permítenos apreciar esa joya que tú diseñaste. Y gracias, Señor, porque hasta el día de hoy eso se sigue cumpliendo. Gracias por proveer el pan nuestro. Gracias por trabajar en nuestros corazones para perdonar como tú nos perdonaste. Gracias por no dejarnos caer en tentación. Gracias por librarnos del mal. Gracias, Señor, porque anhelamos que tu nombre sea santo y anhelamos que tu reino venga pronto. Mientras tanto, Señor, permítenos vivir para tu gloria y permítenos, Señor, poder ofrendarte de la manera que más te glorifique. Entendemos, Señor, que las ofrendas son un medio de gracia también, donde tú bendices los corazones y los dadores alegres, no por tristeza, no por necesidad, como dice tu palabra, sino con la conciencia y el conocimiento correcto de que tú amas al dador alegre. Gracias, Señor, por lo que tú permites en nuestra iglesia. Gracias por las finanzas. Gracias por lo que hemos aprendido, Señor, y gracias porque siempre, 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 Señor, tú estás en control de todo. Y al mismo tiempo, Dios, oramos por los alimentos que tú has provisto. Gracias por la comunión que ya está a punto de ser compartida por mis hermanos y hermanas. Y gracias, Señor, porque es un alimento que tú provees para tu gloria. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Dios te bendiga. Realmente es un privilegio para nosotros que puedas escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Esperamos que Dios obra en tu vida grandemente a partir de lo que puedas escuchar y aprender a través de este sermón. Sin embargo, creemos que solo este sermón es insuficiente y no debería de suplantar por ningún motivo tu asistencia a una iglesia local. La iglesia local es el medio por el cual Dios obra en la vida de su pueblo. Te motivamos a que busques una iglesia sana donde congregarte o puedas contactarte con nosotros en nuestras redes sociales para que nos puedas visitar. Será un gusto poder servirte y que podamos juntos adorar a Dios en comunión con sus redimidos mientras aprendemos de su palabra. Que el Señor te bendiga.